Saludo en esta hora a las personas que me ven a través de las redes sociales. Las bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde acá, desde Dorada, la Antioquia, República de Colombia. A esta hora vemos el tema: sin Dios todo es vanidad. Sin Dios todo es vanidad. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo número 1. Vamos a leer del 1 al 11. Eclesiastés, capítulo 1, vamos a leer del 1 hasta el 11. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Verso 4. Generación va, generación viene, mas la tierra permanece, siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vienen, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se pudiese decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Amén. Aleluya. Entonces vemos que cuando el rey Salomón escribe este libro de Eclesiastés, él era un anciano. Recuerde que él lo escribió antes de que Dios se lo llevara. Él era un anciano, pero un anciano que había experimentado muchísimas, pero muchísimas cosas, tenía muchas experiencias en el transcurso de toda su vida. Y escribe a quienes quieren encontrar sentido en esta vida sin Dios. Hay personas que quieren encontrarle sentido a esta vida sin Dios. Y vanidad de vanidades es el tema de todo el libro de Eclesiastés. Son 12 capítulos y casi todo nos habla sobre ese tema. Vanidad de vanidades es el tema. Dice el predicador es Salomón. Recuerde que reunía a veces el pueblo y les hablaba, era un predicador. Sin Dios, los ciclos de vida, los propósitos de la vida no tienen sentido. No tienen ¿qué? Sentido, carecen de sentido. Sin Dios, todo propósito que el ser humano quiera o tenga, sin Él no hay ningún sentido. Sin Él no tiene propósito de sentido. Sin Dios, el afán del hombre, el afán del ser humano es vanidad. ¿Qué es? Vanidad. La palabra vanidad
es algo vano, tiene que ver algo que es como algo hueco, algo vacío. Es como cuando de pronto usted ve una espuma encima de un vaso y la espuma al rato ya se desvanece, deja de ser. Tu afán sin Dios es vanidad. Mi afán sin Dios es vanidad. El afán de cualquier ser humano sin Dios es algo vacío, es algo que no tiene ningún provecho. Mi provecho tiene que ver con ganancia, no tiene ninguna ganancia, ningún provecho, ningún sentido. Él había vivido, Salomón, muchas experiencias. En el verso 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él había vivido muchas experiencias, como lo dije hace un momento. Y nos permite entender entender y comprender que el sentido de la vida únicamente se encuentra en la presencia de Dios. Amén. Salomón hizo grandes obras, muchas obras, muchas obras. En el capítulo 2 dice, yo en mi corazón dije, ahora probaré y con alegría y gozaré, mas he aquí también todo es vanidad. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino que anduviese mi corazón en sabiduría. Edifiqué, engrandecí mis obras, edifiqué para mis casas, planté viñas, hice huertos y jardines en el capítulo 2 y planté en ellos árboles de fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos los bosques que crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron de mí antes en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes, de provincias. Me hice cantores de cantoras y todos los deleites de los hijos de los hombres, de todos los instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Más de esto, conservé mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ya que ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esa fue mi faena en la parte, esa fue mi faena, fue toda mi faena, perdón. Y miré yo luego todas estas obras que había hecho mis manos y el trabajo y tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del cielo. Miren toda la cantidad de cosas que ahí está un poco resumido en el capítulo de todas las grandes obras que él hizo. Inclusive una de las obras que hizo fue el templo de Jerusalén, y no de cualquier manera, sino que estaba con las mejores maderas, estaba enchapado en oro, una cantidad de cosas que era era una de las maravillas del mundo, el templo de Jerusalén. Y todo eso dice que era vanidad de vanidad y aflicción de espíritu. Y aflicción es ese profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o de sufrimiento. Sin Dios nada tiene sentido, sin Dios las cosas son inútiles, son inútiles. Aleluya. Dice que debajo del sol todo es vanidad, debajo del sol. Para que todo tenga sentido en nuestras vidas, tenemos que considerar al que está por encima del sol. ¿Quién está por encima del sol? El Todopoderoso. Como dice la alabanza, la oración, más allá del sol, ahí está Dios. Allá es todopoderoso. Para que todo tenga sentido, debemos de considerar al que está por encima del sol. Muchas veces la vanidad se presenta en los seres humanos a través del orgullo, a través de vanidad. Quiere el ser humano tener la última moda, el último celular, que haya salido al mercado, el último carro, bueno, la última mansión. Quiere tener las mejores cosas.
Muchas veces los seres humanos hacen esfuerzos y unos esfuerzos, pero bien altos para alcanzar todas esas cosas, obtener cosas materiales. Y no importa muchas veces que los seres humanos, hay varones que sacrifican su familia, no están pendientes de sus hijos por ese deseo de alcanzar grandes riquezas, grandes metas en la parte humana. Y no estoy diciendo que sea malo trabajar o que no sea o que sea malo tener cosas materiales, pero el problema es cuando el ser humano hace todo eso, lo hace sin Dios. Amén. Lo hace sin qué? Lo hace sin Dios. Lo hace sin Dios. Aleluya. Entonces, muy importante siempre tener en cuenta al Todopoderoso. Aleluya. Por eso la diferencia de personas que no son creyentes en el Evangelio de las que sí son creyentes es que con Cristo tenemos propósitos. Amén. El ser humano sin Dios, todo es vanidad. Sin Dios es un esfuerzo vano, vacío, hueco. Pero nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo, con Él hay propósitos. Amén. Y está bien que el ser humano sea bendecido, puede tener cosas materiales, puede tener riquezas, pero el problema es que el ser humano no vaya a tener amor por las riquezas, porque el amor debe ser primeramente para el Todopoderoso, el cual debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Nosotros como cristianos no andamos pescando a ver qué cosas materiales de pronto conseguimos por aquí, por allí, por emociones, actuar por emociones. No, nosotros siempre vamos a la presencia del Dios viviente y Él nos guía a que cumplamos los planes, los propósitos, aún en la parte material, en todas las áreas. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra vida como cristianos es siempre vivir para la gloria de Dios. ¿Para vivir para qué? Para la gloria de Dios. Y para hacer la voluntad de Él. Amén. Porque solamente el que hace la voluntad del Dios viviente es el que va a vivir eternamente. Jesucristo lo habla claro, dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hedonismo dice que todo tiene sentido si vivo y lo disfruto aquí ahora. Muchas veces dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos y todo, pero no tienen en cuenta al Dios viviente. Y hay que tener algo muy, pero muy en claro. Y es que la vida no termina con la muerte. La vida para nosotros los creyentes sigue eternamente. Amén. La vida no termina con la muerte. Seguimos viviendo eternamente, eternamente. El positivismo dice que el sentido de la vida es hacer lo mejor para ti sin tener en cuenta a Dios. Yo veo lo mejor, hago lo mejor, no le hago mal a nadie, pero no tengo en cuenta a Dios. Solamente mis planes, lo que yo quiera, lo que yo piensa, como a mí me parece. En el verso 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y es terrible porque hay seres humanos que andan sin Dios, sin fe, sin Cristo, sin esperanza, y han tenido muchas riquezas. Yo escuché de un señor que tenía incalculables riquezas, pero ni siquiera podía estar tranquilo en un parque comiéndose un helado con sus hijos. ¿Por qué? No, por diferentes motivos no podía. Estaba huyendo y tenía muchas riquezas, pero sin Dios no es nada, todo es vanidad. Cuando se dice que el ser humano se afana debajo del sol, se quiere decir que Dios no es quien dirige la vida. Lo que se afana debajo del sol es Dios, no dirige la vida.
sino que la dirige el mundo, las costumbres del mundo. Amén. El mundo, hay que tener claro que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. ¿Qué provecho recibe el hombre por todo el trabajo con que se afana? Eso no es lo que más grande valor tiene, porque hay que mirar algo que el Señor Jesús dijo también en Mateo. Vamos a Mateo, pero sin perder ahí Eclesiastés, porque seguimos analizando esa parte que leímos de Eclesiastés. Vamos a Mateo capítulo 16. El Evangelio según Mateo capítulo 16. Y leemos el verso 26. Mateo 16, verso 26. Jesucristo dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Imagínense. ¿Qué le puede aprovechar al ser humano si gana todo el mundo? Puede obtener todas las riquezas, acumular riquezas, oro, plata, piedras preciosas, todo, puede acumular todo. ¿De qué le sirve todo eso? ¿De qué le sirve ganar todo el mundo, tener todas las fincas, las haciendas, todas las propiedades que puedan existir en los diferentes lugares de la tierra, del mundo? Si no busca la salvación del Dios viviente a través de Jesucristo, nada, dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Entonces, también vemos seres que tienen amor por el dinero. Claro, tener dinero no es malo, no es pecado. El pecado es tener amor por él. Entonces, dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Como quien dice, toda la plata que tuviere no puede comprar la salvación, recompensa por su alma. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra y tengamos vida, hay esperanza de salvación. Amén. Hay esperanza. Entonces Jesucristo dice, ¿qué provecho tiene el hombre? Sí, si ganara el mundo y perder su alma, ningún provecho. Lo mismo que dice Salomón aquí en Eclesiastés, ningún provecho, ninguno. Si ganara el mundo entero, si fuera el más famoso, la más famosa en el mundo entero, el artista, el deportista, no sé, el más famoso, pero si pierde su alma, ¿de qué le sirve todo eso? De nada. El mayor provecho, el mayor tesoro realmente se encuentra es en aquel que nos dio la vida y salvó nuestra alma. Amén. Sí, ese es el mayor tesoro. La salvación más grande. Mire, la gente se prepara para ser abogado, para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser médico, para diferentes carreras en la vida se preparan. Pero casi nadie se prepara para la muerte, para estar bien con Dios, estar a cuentas, como dice la Biblia. Casi nadie se prepara. Entonces, el provecho más grande es andar con Cristo y obtener esa salvación. Por tanto, yo seguir a aquel que me ha dado la vida. Es lo más provechoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que la vida sin Dios, sin Cristo, carece de sentido. Verso 4 dice, generación va, generación viene, mas la tierra permanece. La tierra, perdón, siempre permanece. Generación va, generación viene. Siempre todo estaba ahí. Desde que Dios hizo la creación, todo funciona normal, igual, lo mismo. Se ve que el sol en la mañana sale, por la tarde se pone, al otro día lo mismo. ¿Quién puede cambiar eso? Ningún ser humano. Nadie, ¿verdad? Nadie. Los ríos, dicen, los ríos van al mar
y el mar no se llena. Es para meditar en eso, ¿verdad? Todo el tiempo los ríos echando el agua al mar, y el mar no se llena. Dios tiene absolutamente todo bajo control de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su soberanía. Cuando el ser humano está en Cristo o deja de respirar, recuerde que la Biblia habla que el cristiano no muere. ¿El cristiano qué? No muere. El cristiano duerme, dice la Biblia, en muchas partes, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El cristiano duerme. Ese es el momento, cuando el creyente muere o duerme, es el momento de que va a entrar a la vida eterna. ¿Amén? Ahí es cuando, por lo menos antes de morir, uno de los dos malhechores que crucificaron al lado del Señor Jesús, uno de ellos se arrepintió. El Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Allá va uno a recibir la bendición del Todopoderoso. Mientras estemos en este mundo, aunque seamos cristianos, creyentes, vamos a pasar por tribulaciones, por luchas, por pruebas. No la vamos a pasar tan bien, aunque tengamos todas las cosas materiales. Siempre en la parte espiritual vamos a tener tribulaciones, luchas, pruebas, muchas veces en las diferentes áreas. Pero la verdadera felicidad está con Cristo en la eternidad, cuando vamos a disfrutar en el Edén. Amén. En cambio, las personas que viven sin Dios, sin Cristo, la felicidad de ellos está aquí en la tierra. Y se mueren, ¿y para dónde van sin Cristo? Dice la Biblia que al lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere. Vemos la diferencia de estar con Cristo. Tenemos pruebas, sufrimientos, pero cuando dormimos o morimos, vamos a vivir eternamente, vamos a estar con Cristo Jesús, gozando en la eternidad. A cambio de las personas que viven, repito, viven sin Cristo, sin Dios, la felicidad de ellos es acá en la tierra. Entonces, la felicidad de ellos es pasajera. Es diferente la felicidad pasajera al gozo eterno que Dios nos da. El gozo es la felicidad interna que nos llena nuestra vida por la presencia de Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Vea la diferencia. Vea cómo tan maravilloso nos habla Dios en su palabra. Dice en el verso 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada puede cambiar debajo del sol lo que ha hecho. El ser humano no inventa nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que apenas descubre lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya tiene. Un ejemplo. Hace miles de años el Señor Todopoderoso le dio a su pueblo Israel una dieta en la alimentación. Les dijo que no podían comer, ejemplo, carne de cerdo, luego que tuviera pezuña, en fin, todas las cosas, porque sabía que le iba a causar daño. Miles de años después, la ciencia médica descubre que la grasa del cerdo y todo eso es malo para la salud del ser humano porque le trae colesterol. Ya Dios lo había hecho hace 4000 años atrás. Entonces, un ejemplo, eso ya está en la Biblia, todo, Dios le dio la dieta. Entonces, que no hay nada, dice que no hay memoria. El ser humano muere y después la gente se olvida. Si usted me puede decir, acuérdese qué hacía o qué actividades tenía su tatarabuelo. Ya nadie se acuerda de él, ni de lo que hacía, ni lo que decían. Ya quedó en el olvido. Y así es, generación viene, generación va. La tierra sigue permaneciendo, todo como Dios lo creó. Entonces, ¿por qué tanto afán del ser humano por conseguir cosas, por desesperarse?
El Señor Jesús dice, y por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios viviente. Por nada estáis afanosos. Y si vamos a Mateo 6, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán como una añadidura, como una añadidura. Entonces nadie se acuerda del abuelo, tatarabuelo y en fin, porque ya quedó en el olvido. La Biblia dice que los muertos nada saben y su memoria puede estar en el olvido. Ahí en el libro de Eclesiastés. En cambio, nuestro Señor Jesucristo, si es el nombre, sobre todo nombre, amén, nunca pasa de moda, nunca se puede olvidar porque Él vive en nuestra vida. Por eso, el cristiano tiene otra perspectiva. Otra perspectiva. Y es que encima de el sol, el cristiano tiene otra perspectiva y es por encima del sol. Amén. Nunca por debajo del sol. Los que están por debajo del sol son los que no han recibido a Cristo, los que no tienen en cuenta al Dios viviente. Para terminar, una pregunta. ¿Cuál es el afán de esta vida que no te permite vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál es el afán? ¿Qué es lo que le desespera, lo que no le deja dormir, lo que le preocupa, que no le deja estar tranquilo? ¿Cuál será ese afán que no le permite vivir para el Dios viviente, vivir para la gloria de Dios? ¿De qué manera está usted manejando el afán de este mundo? ¿A qué es lo que más le está dando prioridad? ¿Qué es lo más importante para su vida? Esas son preguntas que se las debe responder usted mismo. El Señor, vuelvo y repito, nos da la orden de buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás viene. Si lo buscamos a Él, lo demás va llegando como algo añadido. Lo único que cuenta es vivir apasionadamente para la gloria de Dios. Démosle gracias al Señor por tu palabra, dígale gracias, Señor, por lo que me has hablado a través del libro de Eclesiastés. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y que todo es vanidad de vanidades, Señor, que nada tiene sentido. Vanidad de vanidades significa que nada tiene sentido, que todo es inútil. Santo Israel, te damos gracias. Te pedimos en esta hora que nos ayude Dios del cielo, que intervenga Dios para que te tengamos a ti en primer lugar sobre todas las cosas, que lo amemos sobre todas las cosas, que esté en primer lugar en nuestro corazón. Padre bueno, glorifícate. Dios de Israel, seas tú obrando, seas tú actuando. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de cada hombre, cada mujer que está sin fe, sin Cristo, sin esperanza, que hacen todos sus planes, sus proyectos, sus propósitos, sin tener en cuenta al Dios viviente. Señor, te pedimos que seas tú ampliando el entendimiento, que seas tú obrando, actuando en cada uno de ellos, que tengan misericordia para que ellos puedan recibir la salvación, así como tú nos has dado salvación a nosotros. Señor, que ellos también dispongan su corazón eterno y poderoso, porque ¿de qué les sirve que gane todas las cosas materiales en la tierra y que pierda su alma, que su alma se vaya para el infierno? Oh Santo Israel, porque tú dices que mientras haya vida, hay esperanza de salvación. Mientras estemos respirando, podemos buscar al Dios viviente, porque tu palabra dice buscar al Dios viviente, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, hallarle en tanto que Él está cercano. Y Él está aquí, el Todopoderoso está siempre atento, está siempre dispuesto. Él nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Usted que me ve a través de las redes sociales, si está haciendo sus planes, sus proyectos, sus propósitos sin Dios, es el momento de que haga un alto en el camino para que se vuelva en amistad con Dios, para que haya una reconciliación del Dios viviente,
para que venga una restauración de parte del Dios viviente, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Señor, te pedimos que extienda tu mano y tenga misericordia de aquellas personas que andan sin Dios, que andan sin la salvación, que no lo tienen en cuenta, sino que piensan solo en ellos mismos, que creen en ellos mismos, que creen independientes y que no necesitan de Dios. Tenga misericordia de ellos, Señor, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, hazlo por amor a ti mismo, hazlo por amor a tu santo nombre, porque tú, Señor amado, tú amas al ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo y envió a su Hijo Jesucristo, para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Dios obra en aquellas vidas, actúa, Señor, toca las vidas, toca los corazones por el poder de la palabra, para que te tengan en cuenta a ti, Señor, y no solamente las cosas que hay debajo del sol, sino que te tengan a ti, poderoso Dios, que tú estás por encima del sol, tú estás por encima de todas las cosas, estás allá en el tercer cielo, gobernando, dirigiendo, Señor. Que venga tu reino, que venga tu poder y tu presencia a cada vida, a cada corazón, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo, Santo, Santo de Dios.